así como nosotros comentamos que en algunos casos la empresa por abaratar costos, ¿cierto? O por reducir equipamiento, por ahorro energético, por diversos motivos, se ocupan switch que cumplen dos funciones. Y en este caso el switch que vamos a ocupar ahora es un switch que se llama multicapa, multilayer y permite hacer switch y router a la vez. Originalmente es switch, nosotros tenemos que transformar con ciertos comandos para que sea router, ¿ya? Y cumple las dos funciones. Pero básicamente el funcionamiento original es switch, ¿ya? Hace las mismas funciones que un switch, se apagan los puertos, se configuran velocidades, se pueden hacer VLAN como les hicimos la semana anterior, y por la parte router puede hacer enrutamiento no tan avanzado, pero sí permite salir del paso y hacer algunas configuraciones, ¿cierto?, de router, ¿ya? Puede hacer las dos cosas simultáneamente, ¿ya? ¿Cuál es el equipo multicama que vamos a trabajar nosotros acá? En la pestaña Switch es el modelo que se llama 3560, el que tiene una estrella, el que parece con una especie de estrella. Ese es el Switch multicapa. Vamos a ocupar dos multilayer, dos de ellos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a trabajar un entorno que sea LAN y por otro lado va a ser WAN, van a enrutar, van a conocer dos redes remotas, ¿ya? Entonces, dos switch multicapa. Entonces, lo vamos a llamar los SR1 y el SR2, porque switch router es un híbrido, ¿ya? Pero primeramente es switch, comienza siendo switch. Y los equipos que vamos a trabajar van a ser, ¿cierto?, un PC por un lado, que va a ser un cliente, y por otro lado vamos a ocupar un servidor que va a tener una página web para comprobar la conectividad. Vamos a hacer una página web por este otro sector de la topología, un servidor, ¿cierto?, HTTP. Vamos a hacer un sitio web. Las direcciones IP que vamos a ocupar en los equipos van a ser las siguientes. Para el cliente vamos a ocupar la IP 192.168.1.10. Vamos a ocupar la máscara de red 255 o 55 o 55.0. Y en este caso vamos a ocupar gateway, porque vamos a salir de la red LAN. Va a haber un gateway también. El gateway que vamos a ocupar para ese equipo va a ser el 192.168.1.1. Ya, esa es la configuración del PC 1 o de cliente 1 por este lado. Ahí la ordenamos en la topología. Por el otro sector, ¿cierto?, vamos a ocupar en el servidor web la IP 192.168.100.10. 100.10. La máscara va a ser la máscara de subred. Va a ser la máscara 255, 255 o 55.0 y vamos a tener un gateway, ¿cierto? Un gateway por este lado, una puerta de enlace que va a ser la dirección que vamos a asignar a router y va a ser la 192.168.100.1. Ahí tenemos la primera configuración IP. Entonces lo primero que podemos empezar a hacer es configurar el cliente y el server con la IP. Hagamos eso en primera instancia. Entonces, IP, máscara y puerta de enlace a los equipos. ¿Qué le faltó notar? El servidor web es la 100.10 del servidor web y la 100.1 es la puerta de enlace. En el PC es la 1.10 y la 1.1. Comienza entonces asignando IP estáticas. Entonces tenemos la configuración del host y en el servidor la 100.10 y la 100.1 como puerta de enlace. Ya, una vez que tenemos la IP en el servidor, habiliten solamente el servicio HTTP, hagamos una página web y los demás los bajan. Vamos a dejar bajo los demás roles. Solamente el HTTP habilitado. Vamos a hacer una pequeña página web de ejemplo. Es para comprobar que llegamos al otro lado de la topología, ¿cierto? Editan el archivo index del servidor web, editan el index y programamos la página web.
Ahí cambian el color, cambian el diseño y agregan un texto. ¿Ya? Deja los dos HTTP y el HTTPS activo. Y cambia la página web en el index. El index lo edita. Ahí pone el texto a su elección. ¿Cierto? Y hace su página web. Hay un texto sencillo. Una vez que tienen configurado los equipos, vamos a revisar un poco el servidor, el router switch 1, el híbrido 1, y vamos a empezar a hacer configuraciones, ¿ya? Y lo primero que vamos a agregar es ver en qué tarjeta vamos a poner la dirección IP para puerta de enlace. Nosotros en la fase de net 024 del switch le vamos a asignar el IP 192.168.1.1 con la máscara 255 55 550. En ese switch vamos a asignar ese IP. ¿Sí? Y en el otro switch, en el 2, también en la boca 24 o puerto 24, van a asignar el IP 192.168.100.1 con la máscara de subred 255 255 556. Ya, vamos a comenzar a trabajar con el primer switch. Ya, primer switch por este lado. Con el switch 1. Ahí entramos directamente, no por consola, directamente entramos al equipo. Ábranlo, el primer equipo. Ya, ábranlo y revisémoslo como es físicamente, para que veamos las diferencias con los otros switch o router. En las puertas 24 de cada equipo, la IP las vamos a asignar. La 1.1 y en el otro caso la 100.1. Miren, abran físicamente el equipo, el capa 3, y se fijan que en la parte superior él es switch y en la parte inferior él es router, es un equipo doble, ¿cierto? Es un equipo más grande. ¿Para qué también se hace este equipo o se utiliza este tipo de equipo? Para ahorrar espacio también en los racks de comunicación, ¿cierto? Un solo dispositivo. El equipo híbrido. Vamos a entrar, entonces el equipo, vamos a entrar en modo normal, dice que es switch por el momento. Le vamos a dar un nombre, configure terminal. Vamos a renombrarlo. Se va a llamar SR1. Y lo que nos pide el taller, es que en la puerta 24 le demos un IP, ¿cierto? Ahora como una IP fija, no como una IP virtual, como una IP real, ¿cierto? Porque ya no va a ser una IP de VLAN, lo tenemos que transformar en router. El puerto 24 tiene que ser puerto de router. Entonces van a entrar al puerto interface fase Ethernet 024 y trate de asignarle IP. Inténtelo. ¿Con qué comando? Con IP address. Inténtelo y me dice qué pasa. ¿Cierto? Trate de colocar la IP con IP address. La IP que necesitamos colocar. ¿Cierto? Si usted ejecuta el comando, IP address ni siquiera lo compila. ¿Cierto? No lo toma. No sirve el IP address. ¿Por qué? Porque todavía ese puerto es puerto de switch. Es puerto de switch. ¿Y cuando toma una IP fija? Cuando lo transformamos en puerto de router. Entonces lo que vamos a hacer con ese puerto, el 24, lo vamos a sacar o lo vamos a hacer de que sea puerto de router en vez de switch. ¿Cómo se hace? Comando no switch port. No switch port. Porque originalmente es puerto de switch. Miren, no switch port, ¿cierto? No switch port. Y ahora ejecuta el IP address. Ahora se puede, ¿cierto? Ahora puede poner el IP 192.168.1.1 y la máscara correspondiente. Y levanta la tarjeta con no shutdown. Entonces lo primero que hace, al puerto 24 del switch, le da la IP y la levanta. Y ahora puede conectar el cliente 1 al puerto 24 con cable derecho.
conecta al puerto 24. Va a ir a hacer lo mismo al otro lado. Va a ir al otro switch, le va a dar un nombre y en el puerto 24 le va a poner un IP. ¿Ya? Va a ser lo mismo. Y va a conectar ahí el servidor al puerto 24. También da un nombre al puerto, al switch, perdón. Lo mismo que en el otro. Le da un nombre. Entra al puerto 24. ¿Cierto? Ejecuta el comando no switch port para que deje de trabajar como puerto de switch y se transforme en un puerto de router y asigna el IP. No switch port. Y en este caso el IP sería la 192.168.100.1 con máscara 255, 255, 255, 0 y levanta la tarjeta de red, no shutdown. Finalmente conecta el servidor al puerto 24 con cable derecho. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Ahora necesita probar conectividad a las puertas de enlace de cada equipo. Necesita conectar el cliente, hacer un ping a la puerta de enlace y el servidor hacer un ping a su puerta de enlace. Hacen ping a los gateway individualmente. A los gateway. El PC a su gateway y el servidor a su gateway. Cada uno tiene que hacer ping a su puerta de enlace. El PC tiene que hacer ping a la 1.1 y el servidor tiene que hacer ping a la 100.1. A los gateway. El PC a la dirección del router y el servidor a la dirección del otro router. A los gateway. A su gateway. A los gateway. Ambos tienen que ser 4 enviados, 4 recibidos. Ahora, los puertos que vamos a ocupar para hacer la parte 1, la red 1, vamos a ocupar los puertos 1 de los switches. ¿Cierto? La fase de net 1 de cada switch. La 0.1. Ya, la fase de net 0.1 de cada switch. En este caso, a la del router, switch router 1, le vamos a dar el IP 192.168.50.1 con máscara 255, 255, 2550 a este equipo. Ya al otro equipo también vamos a configurar la fase del net 01 y con la dirección IP 192.168.50.2 y con la misma máscara de subred. Misma máscara de subred. Entonces, la lógica sería que recuerden que los puertos están en modo switch, también tenemos que cambiarlo a modo router, no switch port, y le asignamos IP. Ambos equipos. Entonces entramos al puerto interface fase Ethernet 01, interface fase Ethernet 01 del switch 1, no switch port. Y a continuación, la dirección IP correspondiente, la IP address. 192.168.50.1 con la máscara 255, 255, 255, y levantan la tarjeta. Y en el switch o router 2, ¿cierto? También al puerto 1 le asigna la dirección IP, en ese caso la 192.168.50.2. 50.2. 50.1 el primer equipo, 50.2 al otro extremo.
De más está recordar que deben ir grabando, ¿cierto? Antes de ir configurando. Ya, una vez que ya tenemos la IP estática en ambas tarjetas, uno de cada router, ¿cierto? Conectamos con qué tipo de cable, cruzado o derecho, cruzado, porque son equipos iguales capas. Muy bien, cable cruzado, fase Ethernet 1 a fase Ethernet 1. Ya, ahora viene la parte router. Todavía no hemos enrutado, por lo tanto todavía entre ellos no se conocen, ¿cierto? No tenemos redes remotas. Primero vamos a definir las redes con las que estamos trabajando en este taller. En este caso tenemos tres redes, ¿ya? Una red es la que encontramos por este lado de la topología. Y la red que encontramos por este lado es la red, la que vamos a programar después, 192.168.1.0. ¿Ya? Esa es la que vamos a programar. Por el otro sector, por la derecha, ¿cierto? Tenemos otra red en la cual acá tenemos la red 192.168.100. Y al medio, ¿cierto? En la parte 1, estamos trabajando con la red 192.168.50.0. Por lo tanto tenemos, en este caso, tres redes. Tenemos dos redes LAN y una WAN, ¿cierto? Entre router y router. Y esas son las que vamos a programar en un minuto más. Entonces tenemos dos redes LAN, la 192.168.1.0 por este lado, 192.168.100.0 por este lado y 192.168.50.0 que es la WAN. Vamos entonces a entrar a los router. Comencemos con el router 1. Y ahora viene el comando clave para que él entienda protocolos de enrutamiento, ¿ya? Porque lo único que hicimos nosotros fue que los puertos los sacamos de modo switch a modo router. El comando que vamos a hacer ahora habilita toda la parte router en el equipo, ¿ya? Que permite hacer enrutamiento, ruta estática, ¿cierto? Todo eso que nosotros vamos a trabajar. Sin eso no podemos enrutar. El comando es IP routing en modo de configuración. IP routing. Con eso basta. Al ejecutar el comando IP routing, él ya deja de ser switch, ¿cierto? Él pasa a capa 3 ahora. Pasa a un nivel superior, pasa a poder trabajar con tráfico, ¿cierto? Y paquetes, pero a la vez también trabaja con tramas y MAC, ¿cierto? Por la LAN. Él es un híbrido ahora, trabaja por ambos sentidos. En ambos equipos, IP routing. Habiliten el protocolo IP routing en modo de configure terminal. IP routing. Revisemos si quedó habilitada la parte router, ¿cierto? Con un show running config, ¿cierto? En modo privilegiado, show running config, y debería aparecer por ahí IP routing en el listado de comandos. Ahí está. Bajo hostname aparece IP routing, está listo. Está como router, ¿cierto? Hacemos un show running config y revisemos. Show running config y que aparezca IP routing. Dice IP routing, está listo para trabajar como router. Ya estamos listos. Ahora vamos a hacer la parte de enrutamiento. Entonces la parte de enrutamiento me declara lo siguiente. El enrutamiento es el router, por defecto, el router 1, conoce las redes que tiene directamente conectadas, las que estoy asociado directamente. Por lo tanto, él conoce la red
192.168.1.0 y el router 1 también conoce la red 192.168.50.0 porque las tiene conectadas, ¿cierto? Por una interfase. Pero él no conoce la red que está en este lado, la 100.0, porque está atrás el otro router. Por lo tanto, vamos a tener que enseñársela, ¿cierto? Va a ser una ruta para poder llegar acá. Y en el sentido inverso, el router 2 conoce esa red, porque la tiene directamente conectada por esa interfaz. Conoce esta red porque la tiene por la otra interfaz, pero no conoce la 1.0 porque está en el otro lado, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a hacer la ruta estática. Router 1, como ya está habilitado como router, ¿cierto? Vamos a entrar a modo configure terminal y vamos a declarar nuestra ruta, ¿ya? Indicarle el camino de cómo llegar a la otra red, ¿ya? Los routers ahora conocen redes, ¿cierto? Él conoce redes, ¿ya? Y se guardan en una tabla que se llama tabla de enrutamiento. Los switch conocen direcciones MAC y la almacenan en una tabla que se llama CAM. La diferencia es que esto nosotros lo hacemos y lo guardamos. Aunque se apague el router, la tabla de enrutamiento va a quedar igual. En cambio, en el switch, la tabla de direcciones MAC se borra cuando se reinicia el switch. IP route, ahora el comando, no routing, IP router. Y estamos en el router 1, declarar la red que no conocemos. ¿Cuál es la red que no conoce? La 192.168.100.0, no la conoce, ¿ya? Con la máscara de esa red, ¿cuál es la máscara? 255.255.255.0, ¿ya? Estamos declarando la red que no conocemos con la máscara de red de esa red. ¿Y por dónde o por qué dirección llegamos a esa red? La dirección es la del siguiente salto. El siguiente salto es la dirección del router vecino. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente salto para el router 1? La dirección 50.2. Por esa dirección él va a salir. Entonces, vamos a conocer la red 192.168.100 con la máscara 255.255.255.0 por la dirección 192.168.50.2. Y tenemos la ruta estática. Declarada. Ya. Revisamos la ruta estática con el comando, salimos con exit, show IP route. Salen y revisan con el comando show IP route. Y va a aparecer con la letra S, la ruta estática. ¿Cierto? Letra S. Y me dice que conoce con la letra S la red 192.168.100.0, la está conociendo. ¿Por dónde? Por la dirección 50.2. Va a llegar a esa red. En caso que nos equivoquemos con una ruta estática, ¿cómo se borra una ruta estática? Si la creamos con el comando iproute, ¿cómo sería para borrarla? No iproute. Es bueno borrarla las rutas que están mal hechas o cuando se equivocan en alguna red, porque si no el router queda buscando rutas inexistentes y el router se va a pegar, va a trabajar de más. Ya, vamos a ver el otro router ahora para hacer la ruta siguiente. Router 2, configure terminal, comando iproute y declaramos la red 192.168.1.0 en el router 2 con la máscara 255.255.255.0 y para llegar a esa red ocupa la dirección IP 192.168.50.1, que ese sería el siguiente salto, el router vecino sería 192.168.50.1 y revisamos la ruta estática. Show IP route. De ahí nos indica que llega a la red 192.168.1.0 vía la dirección IP 192.168.50.1. Grabamos finalmente y vamos a comprobar conectividad para ir terminando o cerrando nuestro taller. Entonces ahora va de cliente un ping a servidor web. Debería ser un ping, ¿cierto? Debe ser un ping en realidad, más que debería.
Si nuestra ruta está bien declarada, va a perder el primer ping, ¿cierto? Lo vuelve a hacer, hay ping. Luego del ping hacemos una traza. Ejecutamos el comando tracer a la misma dirección IP del servidor. Y el tracer me va a indicar los saltos o por dónde llego, ¿cierto? Me va a decir por qué interfaz me voy. Me dice que me fui por la 1.1, el tracer. Salí por la 52, el siguiente salto. Y llegué a la 110, que es el servidor web. Me dice que pasé por 2 routers y llegué a un servidor final. Ejecuten el tracer. Tracer y el IP. Tracer. Comando tracer. Para ver los saltos. Tracer con RT. Tracer. Tracer. Y la IP del servidor. Para que revisemos los saltos de router. Tracer con RT. En Linux es tracer router, en Windows es tracer. Y van a aparecer los saltos. Primer salto, el gateway. Segundo salto, la dirección del otro router. Y tercer salto, el host final, el servidor. ¿Le aparecen? Entonces, si hicimos el ping, hicimos el tracer. Por último, veamos la página web desde el cliente. Debería aparecer nuestro sitio web. Si está correcto el tracer, el ping, la página web desde el cliente. Y estaríamos listos con el taller. Comprobar entonces ahora ping, tracer y finalmente la página web.